Saludos a mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre esa moneda filipinas más valiosa. Y la historia del peso filipino refleja el camino del país desde la colonización hasta la independencia. Antes de que los españoles ocuparan Filipinas en 1521, los primeros comerciantes chinos, los filipinos locales y otros de los países vecinos utilizaban el trueque como principal medio de intercambio. Bueno, ya para 1521 a 1897, los españoles que ocuparon Filipinas introdujeron formalmente moneda. Cuando Filipinas declaró brevemente su independencia de los españoles en 1898, el nuevo gobierno buscó reemplazar el peso hispano filipino con una moneda filipina distintiva. Se introdujo monedas de cobre y billetes. Sin embargo, esta moneda duró poco y se retiró de la circulación. También se cambió toda la moneda del español al inglés. Poco después de la independencia, el gobierno reintrodujo una moneda filipina escrita en idioma filipino, con retratos de varios héroes nacionales. Hoy en día el peso es la moneda formal de Filipinas. Empecemos hablando sobre las dos monedas filipinas más valiosas. Empezaré hablando sobre la moneda del año de 1798, 8 escudos. Y durante la ocupación española, que contiene 27 gramos de oro fino, la moneda fue elaborada en Colombia en la Casa de la Moneda de Popayán. En el anverso presenta el retrato del rey Carlos IV de España. En el reverso están las palabras In Utruc Felix Auspis Duo, que significa con felicidad bajo la mirada de Dios. Es una de las varias monedas subastadas como lote en el 2021 en la Galería León de Filipinas. Otra moneda que deseo que vean es esta moneda del año de 1809, 8 escudos. Y lleva el retrato del rey Carlos IV en el lado anverso, pero lo más importante es que el nombre de su sucesor, Fernando el VII, también está incluido en la moneda. Esta fue la segunda moneda del 2021 vendida en la Galería León y fue acuñado en Colombia. Pesa 27 gramos y contiene 21 quilates de oro. Observemos la siguiente moneda del año 1818, 8 escudos, y también esta moneda del lote de la Galería León vendida en el 2021 fue acuñada en Colombia, Bogotá, y contiene 21 quilates de oro y presenta el retrato de Carlos el IV. Y en nombre de su sucesor, Fernando el VII, que en ese momento ya llevaba 5 años en el trono. De hecho, estas tres monedas de 8 escudos de 1799, 1809 y 1818 fueron subastados por $11,000. Esta otra moneda es del año de 1868, 4 pesos. Y fueron acuñados unos 7 años después de que se abriera la primera casa de moneda en Manila, Filipinas. También fue la primera vez que apareció la palabra Filipinas en la nueva moneda. De hecho, hubo un conjunto, incluyendo esta moneda, donde se subastó por $19,500 en el 2021 en la Galería León de Filipinas.
Veamos la quinta moneda del año de 1907 y esta moneda es de prueba, no están destinados a la circulación. La moneda fue acuñada en los Estados Unidos como parte de las monedas binacionales entre 1903 a 1908. Hubo una moneda que se vendió de una forma privada por $1 millón en una subasta en el 2018, mientras que otra moneda es propiedad del Museo del Dinero de Manila. La siguiente moneda que les muestro es del año de 1918 y es mula. Esta es una moneda de error de parte de la Casa de la Moneda de San Francisco, ya que ocurrió y se acuñó los diseños tanto en el lado anverso como del lado reverso de una moneda con otra moneda. En abril del 2014 se subastó por $41,125. ¡Wow! Veamos la siguiente moneda con dos variaciones del año. Y esta es la de 1905. Y una de las variedades es el peso serif recto, que es el más raro. Y el otro es el peso refi curvo, y ambos salieron en subasta. Sin embargo, la moneda con el peso serif recto con la calificación de MS63, con la calidad de gema y con un brillo sin rayones y sin abolladura, se vendió en el 2020 por $43,200. Seguimos observando otras monedas, tal como esta moneda del año de 1907S. Y es interesante saber que además de las monedas de prueba, la Casa de la Moneda de San Francisco también acuñó pesos filipinos para la circulación con el acuñamiento de CKS. Aunque nunca circularon a pesar de haber sido acuñadas para la acuñación general, pero sí hubo un buen ejemplar y fue calificado como MS67 por PCGS y se vendió en Heritage Auction en el 2022 por $31,200. Veamos la próxima moneda del año de 1906. En 1907, estas monedas se produjo más pequeña y contenían menos plata. Debido a estos cambios, los pesos acuñados en 1906 son extremadamente raros y los de mayor grado son aún más raros. En el 2020 se subastó una moneda con calificación About Circulator y se vendió por $43,200. La siguiente moneda es la otra variedad del mismo año y esta es la segunda variedad del peso filipino estadounidense acuñada en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y la diferencia entre esta y la otra es la calificación MS64 y la serifa del número 1 y tiene serifas curvas, particularmente en el número 1 de la fecha, mientras que el otro presenta serifas rectas. En el 2022 hubo una subasta por Heritage Auction y se vendió dicha moneda por $60,000. Veamos la penúltima moneda del año de 1912S. Después de 1921, la Casa de la Moneda de San Francisco dejó de acuñar peso y la producción no se reanudó hasta 1935. Sin embargo, existe una moneda calificada como MS64 en calidad de gema que se vendió en la subasta en el 2016 por el precio de $40,000. Veamos la última moneda del año de 1904S. Esta moneda en calificación MS65 tiene una impresionante patina de camafeo con un notable brillo rojo dorado
y azul que solo se ve en monedas con calidad de gema, lo que lo hace muy buscado. Se llegó a vender en una subasta para enero del 2022 por el precio de $31,200. Por cierto, las monedas filipinas dominan el interés de los coleccionistas. Y dígame, amigos y amigas, ¿qué les pareció la historia de todas estas monedas filipinas? Bueno, si le gustó mi trabajo, apreciaría un dedito arriba, un like. Y también agradezco a todos ustedes que compartan mis videos en sus redes sociales, bueno, para que llegue a otros hogares y se aprovechen de tanta información numismática. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.